Hola, bienvenidos. Soy Joaquín Puerta y hoy estamos un día más en Tertulias Eléctricas. Hoy vamos a hablar sobre mercado eléctrico en España, cómo está evolucionando y vamos a tratar tres temas fundamentales. Vamos a hablar del precio de la energía solar fotovoltaica, de la movilidad eléctrica y un tema muy interesante que es el del almacenamiento de energía. Vamos a preguntarle a Paco Valverde, desarrollo del área de renovables en Menta Energía. Vamos a preguntarle por estos tres o cuatro puntos que están muy de interés y creo que son muy interesantes que tratemos hoy aquí. Paco, bienvenido. Muy buenas, Joaquín. Muchas gracias por llamarme. Y un placer que hayas aceptado mi invitación. Te sigo mucho por las redes, haces muchos comentarios sobre tema de mercado eléctrico, energía, precio de la energía, análisis de datos y los vi muy interesantes. La verdad que os animo a todos a que sigáis a Paco Valverde o Francisco Valverde, que lo sigáis porque es súper interesante las publicaciones que hace del mercado eléctrico y el motivo de invitarte fue este. Así que quería sobre todo hacerte preguntas y yo soy muy curioso y nada, si te parece, vamos a ello. Perfecto. Al Vale, lío. Paco. Pues mira, yo en primer lugar he hecho un resumen de los tres, cuatro puntos que vamos a tratar y el primero que te voy a preguntar es precio de la energía. Hemos vivido un 2022 muy convulso, con muchas sub y bajas, sobre todo subidas. El 2023 y el futuro, lo que nos espera de aquí a 2, 3 años, ¿qué va a pasar con el precio de la energía? A ver, si yo lo supiera no estaría aquí. Estaría con el Ferrari por ahí de vacaciones. Pero vamos a ver, hay indicios y podemos prever cosas, ¿no? Yo siempre digo que la bola de cristal la tengo rota y que no sé qué es lo que va a pasar. El futuro es futuro y es desconocido. Bueno, podemos intentar ver un poco cositas, ¿no? Has mencionado la subida del 2022 y todo esto, mucha gente lo relaciona con la guerra física que empezó en 2022, pero es que todo esto se vino fraguando un montón de meses antes, en 2021. O sea, todo el lío de precios del mercado eléctrico empezó pues, más o menos en el verano de 2021. Y ahí, bueno, pues Putin, que suministraba gas a Europa, porcentaje muy alto, pues empezó a jugar con los precios y eso originó pues que desde mediados de 2021 los precios fueran disparándose. Luego cuando empezó la guerra física, mucho más. Y luego los meses posteriores, bueno, pues se ha ido normalizando. Eh, con esto puede servir muy gráficamente para ver que lo que le pasa a las fósiles es lo que le pasa al mercado eléctrico. eh, de momento. Porque, bueno, el mercado eléctrico está en una evolución, se está haciendo una transición y lo que se quiere es dejar de depender de las fósiles. Pero a día de hoy todavía no es así y dependemos de las fósiles. Entonces, en general, lo que le pasa al mercado eléctrico es lo que le pasa a las fósiles. Perfecto. Eh, Eso no quita para que viene una semana de viento o llueve mucho o lo que sea, pues pasen cosas en el mercado eléctrico. Pero la tendencia general a nivel global pues está muy relacionado con lo fósil. Eh, Dicho lo cual, vamos a ver, ¿qué va a pasar en el futuro? Ya digo que no lo sé, pero estamos viendo que, bueno, hay unas sanciones, las tuberías con Rusia están rotas y básicamente Europa se está buscando la vida con el gas y todo esto también está sirviendo para acelerar esta transición. Con esto quiero decir que año tras año y cada vez más, Europa va a dejar de depender cada vez menos del gas de feo. En el caso de España, como somos una isla y nuestros vecinos por el norte, digamos que no nos quieren mucho, pues nunca hemos tenido conexiones ni eléctricas ni de gas muy potentes. Y nos hemos buscado la vida y yo siempre he dicho que éramos el paraíso de las regasificadoras en Europa, porque ya que no podíamos traer gas pues de Europa,
pues nos hemos buscado la vida para traerlo bien de Argelia, que con ellos sí que teníamos los conductos, bien a través de metaneros, a través de puertos. En los puertos hay unas regasificadoras donde descargan los metaneros. Y hemos sido un poco, pues, independientes. Tenemos una conexión débil, la tenemos, pero es débil, pero vamos muy a nuestra bola, tanto en electricidad como en gas. Y entonces eso, pues, ha creado lo que estrictamente se llama la excepción ibérica. No es el mecanismo este del año que se puso el año pasado, ¿no? Sino que es que la península, España y Portugal, realmente tenemos muy pocas conexiones con Europa. Nos lo comemos y nos lo guisamos nosotros en un porcentaje bastante alto. De cara a un futuro, ¿qué va a pasar? Pues esa implantación renovable que va a ir a más, cada vez más. Y no es una moda ni es un capricho. O sea, Europa se ha propuesto descarbonizarse a 2050. Eso quiere decirse que descarbonizarse implica quitarse de un plumazo todo lo fósil. Y aquí ya no hablo solo del gas para la electricidad de los ciclos combinados, sino todo lo fósil es todo lo fósil. Carbón está casi finiquitado, pero sobre todo, pues todos los combustibles fósiles de la movilidad o que se usa incluso para climatización, todo eso, da igual el gobierno que esté arriba, hay un plan europeo y va a haber que cumplir una serie de hitos y de objetivos. Y eso pasa por quitarse todas estas tecnologías fósiles. O sea, que el futuro cada vez va a ser menos fósil. Pero, claro, ese es un futuro a muy largo plazo. Tú me preguntabas los próximos años. Bueno, pues los próximos años, por lo que estamos viendo ya de este año y quizás el año pasado, camuflado por los precios del gas natural, pero ya se empezaban a notar la instalación de renovables, sobre todo fotovoltaica y eólica, que se viene haciendo desde 2019. Desde 2019, que fueron las primeras subastas que empezaron a instalarse, bueno, pues tanto con formato de subastas como directamente a mercado con opción totalmente particular y libre, pues se ha ido incrementando tanto eólica como fotovoltaica. Y eso ha empezado a recoger frutos, ya digo, desde el año pasado, pero sobre todo donde lo estamos viendo muy claramente es este año. Y este año lo que estamos viendo es que si el año pasado hacía falta que se juntara el viento, que se juntara un fin de semana para que la demanda fuera baja y que se juntara un día soleado para en conjunto tener precios bajos, este año se está medio empezando a ver que el viento ya no va a influir tanto. Quiere decirse que con la demanda y con el sol estamos consiguiendo ver precios bajos. Y digo esto porque, a ver, hago un paréntesis. Los precios en el mercado dependen de varios factores. Uno es la demanda. La demanda es lo que le pedimos a la red, pues cada uno de nosotros, que a nivel global, pues es mucha energía. Es un número. Es un número gordo, además. Eso es la demanda, lo que demandamos de la red, ¿no? Luego, por otro lado, está lo que yo llamo las fuentes caras y las fuentes baratas. Las fuentes caras, pues es al final todo lo fósil y relacionado con lo fósil, que en nuestro caso sería el carbón, ya no lo cuento porque ya digo que está finiquitado, sería el gas natural que se quema en los ciclos combinados para generar electricidad y, para sorpresa de algunos, el agua. El agua tiene un coste tan caro como el gas natural. Bueno, se le llama el coste de oportunidad y bueno, tiene una concesión, lo que quiere es sacarle el máximo beneficio. El máximo beneficio se saca con los ciclos combinados eh, bueno, pues el agua y el gas es lo mismo, ¿no? Es decirse que tenemos combinación de demanda
gas natural y agua, por un lado, y luego, por otro lado, pues el resto de fuentes que no son tan caras, que fundamentalmente son, bueno, la nuclear, la solar y la eólica. Entonces, según tengamos esa combinación, cuando hay mucha demanda, pues el precio será muy alto, que todo el mundo quiere electricidad. Entonces, bueno, pues es teoría económica que ni yo me la sé, pero vamos, cuando hay mucha demanda, el precio sube. Eso Si es. hay mucha generación cara, eso es porque hay poca generación barata, pues el precio va a subir. Al revés, si hay mucha generación barata, eso es que hay poca cara, pues el precio va a tender a bajar. O sea, si hay mucha demanda y mucha generación cara, el precio sube. Si hay mucha generación barata, el precio tiende a bajar. Si hay poca demanda o poca generación con fósiles o cara, pues lógicamente el precio tiende a bajar. Todo este rollo, todo este paréntesis es para decir que se tenía que combinar el año pasado baja demanda y alta generación barata Barata. para ver precios baratos. Este año, el viento de esa generación barata, el factor viento está pesando menos. Quiere decirse que solo con demanda barata y con la fotovoltaica que tenemos, pues estamos viendo precios muy interesantes y realmente muy baratos. ¿Cuándo se dan esas situaciones? Los fines de semana. Los fines de semana la demanda baja. Entonces, los fines de semana o fiestas nacionales, la demanda baja, quiere decirse que el sol de por sí, cuando hay demanda baja, es capaz de hundir bastante los precios. Qué bueno. Todo este rollo, ¿cómo veo yo el tema? Bueno, pues ahora mismo somos el país más barato de Europa. Se dice pronto porque el año pasado no, pero del anterior para atrás siempre éramos el segundo o el tercero más caro de Europa. O sea que la tortilla se ha vuelto. ¿Y se ha invertido tan rápido por la implantación de energía solar fotovoltaica o hay más factores que han intervenido? Tiene que ver el hecho de que dependemos menos del gas. No es que dependamos menos, es que podemos elegir de dónde, ¿De dónde sacarlo? efectivamente, suministrador, ¿no? Tenemos más variedad. No estamos ligados a algo físico, a un tubo físico o a un suministrador único. Tiene que ver con esa variabilidad y tiene que ver efectivamente con la cantidad de generación renovable que se ha puesto. Porque esto también es teoría de mercado, lo que hacen la generación renovable es desplazar fuentes más caras. Y las fuentes más caras, pues ya he dicho antes, que el gas y el agua. Perfecto. Entonces sí tiene que ver, está directamente relacionado, claro que sí. A un futuro, yo no veo movimientos en el gas, tampoco te los sé pronosticar qué va a pasar con el gas, porque he dicho que la tendencia global, a lo mejor a lo largo de varios meses o todo un año, va a depender de lo que le pase a las fósiles. Entonces yo no sé qué va a pasar con el gas. El gas ahora mismo está relativamente barato, aunque está al doble del precio que teníamos históricamente. Pero vamos, en el momento en que se recrudezca lo de Ucrania, mm, China aumente demanda o pase algo en el mundo que encarezca el gas natural, pues vamos a ver precios más altos. Mientras, si estuviéramos como ahora, ¿qué va a pasar? Mes a mes, según se vaya instalando más renovable, vamos a ver esa tendencia cada vez más fuerte. Yo creo que llegará un momento en que incluso los días de diario, en las horas de sol, vamos a ver precios muy baratos. Ahora son ligeramente más baratos, pero vamos a verlos mucho más baratos. Sí. Pero amigo, cuando se va el sol, vamos a tener los Sube el picos precio. de precios que coinciden con los picos de consumo.
eh, pues como ahora, 150, 120, 160, dependiendo del día. Perfecto. Entonces, Paco, con la reflexión que has hecho, has combinado la generación de energía solar fotovoltaica en España, cómo está relacionada con el precio de la electricidad a día de hoy. Mm. Vale, ya te quiero... Ojo, Dime. ojo, que hemos hablado de demanda, que uno de los pilares es la demanda. Y sobre la demanda hay un factor que se está empezando a notar. Vamos, he hecho la estadística de marzo y de abril, donde se ve que hay un bajón de demanda muy potente. ¿A qué es debido? Pues también a la energía solar fotovoltaica que se está poniendo industrias y gente en su casa y en sus tejados. Eso ya se está empezando a notar en la demanda. Hasta el año, yo creo que el año pasado muy levemente, pero este año está siendo un mazazo a la demanda, está haciéndola bajar muchísimo. Ese es uno de los factores que hacía bajar precio, que baje la demanda. O sea que tanto la energía solar puesta en generación como la energía solar puesta en los tejados de cada uno están haciendo, bueno, pues que los precios en las horas solares cada vez se noten más. Se podría decir que el sumatorio de toda la generación que están haciendo tanto particulares como empresas en sus tejados está Ujú. haciendo que la demanda en horas de sol se reduzca, por lo que el precio de la energía para quien no tiene energía solar fotovoltaica instalada también se pueda beneficiar de esa reducción. Siempre y cuando tenga unos precios relacionados con el mercado mayorista, Correcto. que a día de hoy somos inmensa minoría. Eso, Paco, será otro tema a tratar, porque si no, si abrimos ese melón del mercado mayorista, quizás Normalmente las empresas y las industrias sí están más relacionadas con el mercado mayorista, sí, pero a nivel doméstico lo normal que tiene la gente es un precio fijo. eso es. Sí, pero bueno, también es cierto que en este caso, cuando en el 2022 hubo una gran subida de precios, muchas particulares tenían el precio antiguo y tenían un buen precio término de energía contratado, ¿no? Por lo que no notaron esa subida, que fue, por ejemplo, en mi caso. Tardaron más en notar, pero Tardaron más. bueno, según fueron terminando contratos, se fue implantando lo del mecanismo este de la excepción ibérica y por otro lado es que cuando a una comercializadora, las comercializadoras compran el mercado mayorista y te lo venden a ti. Eso es. Evidentemente compran un volumen muy grande y a ti te venden un cachito de lo que compran. Quiere decirse que la comercializadora no te va a mantener el mismo precio cuando compraba a 40 euros megavatio hora que cuando ha comprado a 250 euros megavatio hora. Totalmente, Es de totalmente, cajón. totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, y Entonces, ese es uno de los motivos. No quiero abrir este melón porque también ese es uno de los motivos de que tú sabrás mejor el dato que yo, pero hay bastantes comercializadoras que lo han pasado mal. lo han pasado muy mal, sobre todo las pequeñas. Las Correcto. grandes, fíjate que en la época bueno, el año pasado, todo este tema de la guerra y tal, las únicas que hacían ofertas atractivas han sido las grandes. Claro. Y si vas un poquito más allá, ¿y por qué? Que tienen patas en todos los sectores del mercado eléctrico. Eso Tienen es. generación, tienen distribución y tienen comercialización. Y aunque son empresas con CIF diferente, tienen nombre diferente, Sí, son del mismo grupo. claro. Entonces, el Les fin permite, es les que el permite grupo, competir. claro, que el grupo crezca. Eso puede suponer que algunas de esas patas a lo mejor ganen menos para que las otras ganen más. Eso es. Eso es. Vale, Paco, pues yo ahora te quería, antes de que sigamos divagando, porque nos podríamos ir por el lado de las comercializadoras Yo no tengo prisa, o sea que... o del mercado mayorista, yo te quería preguntar por movilidad eléctrica y almacenamiento. Vale, pues si quieres, como estamos hablando de precios y tal, empezamos por almacenamiento y Vale. luego ya movilidad eléctrica lo dejamos para el final. Vale, yo la pregunta que te quería hacer es,
¿Crees que en el futuro o en el presente futuro las baterías serán tan importantes como instalar módulos solares a día de hoy? Instalar módulos solares a nivel particular o a nivel parque solar. Bueno, pues dame la opinión en los dos casos. Bueno, es que me da igual. La respuesta es sí, sí. O sea, fíjate que he dicho que la bola de cristal la tengo rota y que no sé, no tengo ni puñetera idea de qué va a pasar en el futuro. Pero me huelo a que vamos a tener horas solares baratas y fuera de esas horas solares, excepto algún día que llueva mucho, que haga viento, lo que sea, pero un día normal, fuera de esas horas solares vamos a tener precios relativamente altos, no decir altos o muy altos. Eh, ¿Cómo puedes hacer, qué puede hacer un consumidor, una empresa, una industria o un parque solar? Mm, bueno, en el caso del parque solar sería incrementar negocio, pero en el caso de un consumidor, ya sea pequeño o grande, ¿cómo puede hacer para escaparse de esos precios altos? Con una batería, poniéndose una batería. Cuando tú te pones una batería en casa o en tu industria, donde cargas, pues si tienes asociada una instalación solar, cargas gratis. Y si no la tienes asociada y estás cargándola con la electricidad del suministro de la red, ahí te va a ser menos efectiva. ¿Por qué? Porque aunque el mercado mayorista sea barato o muy barato o sea cero, eh, la electricidad que a ti te llega a casa, el precio, tú no estás pagando el mercado mayorista, estás pagando el mercado mayorista vitaminado. Quiere decirse que estás pagando pues políticas energéticas, estás pagando lo que cuesta que la electricidad llegue a tu casa, estás pagando infraestructuras, estás pagando a los operadores de mercado y de sistema, estás pagando no solo el mercado mayorista, sino un montón de otros mercados que hay, incluidos los servicios de ajuste. Los servicios de ajuste sirven para que cuando tú le das al interruptor, pues en el 99,9999999% de los casos tengas luz. Fíjate que es Correcto. algo tan tonto que la gente no piensa en ello. Y Y súper sin embargo, importante. es de lo más importante que hay. Claro. Y es bueno, el que genera sabe generar, pero cómo te llegue a ti no tiene ni idea. Claro, ¿cómo Entonces, hay mantener? gente, Porque las personas tienen el concepto de, bueno, yo que en mi casa tengo 230 voltios a 50, 60 hercios, pero claro, ¿cómo se consigue mantener esa tensión y esa frecuencia en todo el país durante las 24 horas del día? Ahí es donde ahí, entra este bueno, servicio. pues todo ese tipo de cositas se pagan en la factura y la gente no es consciente de eso. La gente dice, mercado mayorista cero, mi electricidad tiene que ser cero. Pues no, no es así, porque son más cosas lo que pagas en la factura, ¿no? Eso Con es. esto te quiero decir que si cargas de la red para descargar cuando es caro, vas a tener un diferencial menor que si tienes asociada una planta fotovoltaica, por ejemplo, y cargas gratis. Solo a día de hoy no nos lo cobran. Ok. Entonces, los números te van a salir mejor si tienes asociada una fotovoltaica. Y luego en el lado de generación, pues es un poco lo mismo. Si los precios se hunden, pues el señor que tenga una fotovoltaica a lo mejor no le sale a cuenta. Ahora todavía sí, por mucho que la gente hable y haya tanta historia de los curtailment y todos estos rollos, mm, el apuntamiento solar es muy bajo, ha pegado un bajón súper increíble, pero el precio medio de este año no sé si están 70 euros, una cosa así, en una hora solar. Hablo de cabeza, no lo Sí. recuerdo. Es decirse que sí, ha habido horas, hay días donde los precios son muy baratos, pero hoy, ¿cuánto costaba hoy el precio en las horas solares? No sé, 80 euros, 70 euros. Eso con la mitad ya hacen negocios, lo que digo yo. ¿Sabes? O sea que, eh, bueno, sigue siendo rentable seguir añadiendo Generación plantas, fotovoltaica. sí, plantas grandes, plantas tochas, ¿no?
Pero si parte de esa energía que por mercado, pues ya que los demás ofrecen barato, tú también estás obligado a ofrecer barato, pues en vez de ofrecer barato, directamente no ofreces y lo que haces es guardarla para, en vez de vender tu producción a 2 euros el megavatio hora, venderla luego a las 9 de la noche a 150 euros el megavatio hora, pues ahí hay que hacer números, pero muy probablemente empecemos a ver una explosión de batería. Ya te digo, por el lado de consumo, pero también por el lado de generación. Sí, es que en ese caso, Paco, estás hablando de almacenamiento a gran escala. No estamos hablando de una batería para una vivienda para poder mantener el frigo y la televisión, sino que estamos hablando de almacenamiento a gran escala para poder verter a la red en horas caras y amortizar tu instalación o tu negocio que sea más rentable. Una batería doméstica te almacena kilovatios hora. Una batería industrial te almacena cientos de kilovatios hora. Una batería a nivel red, lo que se llama una BESS, te almacena megavatios hora. Y a día de hoy está desarrollada esa tecnología y se ha llegado a implantar en España megabaterías como las que estás comentando. A día de hoy ya están en fase de implantación cientos de megavatios hora y hay petición de acceso por varios gigavatios hora. Ahora mismo no recuerdo el dato, pero eran 8, 10 gigavatios hora, una cosa así. Es decirse que esto va a ser explosivo. Eso no quiere decir que el año que viene o dentro de 3 meses los tengamos ya, ¿eh? Ya, Hay, entiendo. hay solicitud y está todo concedido, pero también hay la legislación tiene que ir variando y mucho de esto viene de Europa y se tiene que crear un mercado de capacidad porque esas cifras que he dicho antes de cargar gratis y soltar a 150 euros, pues a lo mejor no en todos los casos sale todavía rentable. Entonces, igual algunas de estas empresas, pues si tienen pulmón y creen que, bueno, pueden empezar ya, aunque la amortización sea un poquito más larga, pues igual son esos cientos de megavatios que se van a implantar este mismo año. Pero a lo mejor todos esos gigavatios que están listos para añadirse, pero todavía no están añadidos, igual lo que están esperando es, bueno, pues este cambio de legislación que favorezca más que se hagan este tipo de cosas. Ok. Hombre, es normal que la legislación tenga que adaptarse a esta tecnología porque al final son evoluciones bastante importantes, ¿no? Como para que afectan a demasiadas personas como para no legislar. Mm, sí, y bueno, a nivel doméstico y a nivel empresa también quería matizar que ahora mismo, claro, tampoco la misma filosofía puede aplicar un empresario que un particular. A un particular la amortización a lo mejor le es un poco más secundario que a un empresario. El empresario se mueve por números, ¿no? Entonces el empresario lo que quiere es amortizar cuanto antes. Pero en cualquiera de los dos casos, ahora mismo hay ayuda de los fondos estos europeos para la implantación de baterías. Y bueno, puedes hacer más o menos números de ver cuándo te entran rentabilidad o no, pero teniendo ayudas, si no quieres hacer números, no los hagas, porque ya te digo yo que te entran, pero sí o sí. Mira, en particulares estoy viendo amortizaciones porque se están dando entre 4 y 6 años. Una batería te dura 15 fácilmente. Y en empresas puede ser incluso menos, ¿sabes? Pues dependiendo de la empresa y tal, contando con las ayudas, ¿eh? Sí, ok. O sea Bueno, que, pues ahí dejamos ese mensaje, Paco, de que bueno, yo bajo... el mensaje que quiero dar con las baterías es que hay mucho incrédulo que dice que esto no se le espera y que espere al año que viene o como mucho dentro de un par de años y ya mm, se va a tener que comer un poquito sus palabras porque esto va a ser explosivo. Paco, pues aquí aprovecho para hacerte una pregunta que me acaba de surgir. A ver, Los módulos solares, su producción prácticamente toda en Asia. Las ujú. baterías, ¿dónde se van a poder producir?
Pues fíjate que ahí Europa también está reaccionando. Y bueno, Europa se ha propuesto que tanto módulos solares como baterías, por lo menos parte de producción, se haga aquí en Europa. Eh, Eso no quita para que la inmensísima mayoría a nivel mundial se vaya a seguir haciendo en China. Ok, Es así, o sea, esta gente son muchos y se están desarrollando muy bien y bueno, son la fábrica de Europa, pero son la fábrica de Europa en paneles, en baterías, en coches y en todo lo que se te ocurra. Entonces, eso no va a cambiar. Pero bueno, ok. por lo menos Europa sí está actuando un poquito con cabeza y va a favorecer y va a promocionar que haya fábricas dentro. De generación de energía. Ok, pues siendo así, buscaré más información y no tardaré en invitar a un experto en almacenamiento de energía para que nos hable del almacenamiento, de en qué consiste y cómo se posiciona de aquí a un par de años. Ujú. Pues yo te lo recomiendo porque ya verás cómo es que esto va a ser explosivo. Perfecto. Vale, Paco, pues quedaría un punto por comentar, y es el vehículo eléctrico. Está muy de moda, en los foros se habla mucho, ¿no? A mí hay un comentario que en mi sector me llega mucho, y es el de como que el coche eléctrico, su implantación va a ser muy pequeña, muy escasa porque no todo el mundo tiene acceso a puntos de recarga en su vivienda o porque no, la típica frase que te dicen, ¿y qué hacen todas aquellas personas que dejan el coche en la calle, ¿no? Entonces te pregunto, ¿cómo ves tú el futuro de la movilidad eléctrica? Pero te voy a preguntar una pregunta muy importante que es, aproximadamente a día de hoy, ¿cuál es el coste de cargar un vehículo eléctrico? Vale. Pues mira, he dicho antes que estamos en Europa, España está en Europa. Si no lo han movido de sitio, creo que seguimos ahí. Y Europa tiene un plan de descarbonización. Entonces, me da igual que haya gente que diga que no se lo puede permitir, que sí se lo puede permitir, que no hay puntos de recarga, que sí la batería contamina mucho, que si no se puede reciclar, bla, 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 bla. Ahora mismo hay mogollón de bulos y de noticias falsas sobre el coche eléctrico que lo único que están haciendo es retrasar la implantación del coche eléctrico en España. Fíjate que tenemos al lado a un vecino, compartimos mercado eléctrico. Supuestamente nuestro poder adquisitivo es mayor que el de Portugal y Portugal nos da 1000 vueltas con el coche eléctrico. Tiene mogollón de puntos más de recarga, tiene mogollón más en porcentaje de vehículos eléctricos. O sea que hay mucha gente que dice, "Buah, es que qué trabajador se va a poder permitirlo". Pues en Portugal sí pueden. O sea que algo debe de pasar. Aquí se está resistiendo, yo creo, mucho la gente. Pero el futuro está muy claro. Es que en 2050 no va a haber fósiles. Entonces, el futuro, cada vez más, se van a ir poniendo más restricciones eh, naturales o artificiales al vehículo que no sea no contaminante. Y cuando digo no contaminante es que no genere emisiones. No me vale un híbrido. El híbrido tiene una batería, pero tiene un motor de combustión. Este motor de combustión no va a poder funcionar. Hablo de 2050, que tiene que Claro. llover. Entonces, con esto te quiero decir es que, bueno, sí, la gente habla mucho, pero es que esto es inevitable. Es que esto va a ser sí o sí. Otra opción no va a haber. Vale, Hablamos. y en cuanto al precio que nos cuesta a día de hoy a un particular, sobre todo para el que nos esté viendo y esté pensando si comprarse un coche eléctrico o no, ¿qué cuesta a día de hoy, con el precio de la energía actual, euro arriba, euro abajo, cargar un coche por la noche en tu casa? Porque por la noche. Hombre, porque habitualmente durante el día las personas trabajan y llegan a la casa, ¿no? Y lo cargan Y tú puedes ir al trabajo y dejar conectado tu coche también. en el cargador más cercano que tengas. Exactamente. En muchas empresas es incluso en tu propia empresa. Y de día es más barato. Y a lo mejor tu empresa tiene paneles. O sea que
de que te lo digo porque me está viniendo a la cabeza justo una empresa que le hemos puesto, hemos hecho una instalación y le hemos puesto cargadores. O sea, que es así. Eh, pues bueno, por la noche, si hace viento, la electricidad será muy barata. Pero si no, ya el panorama que estamos viendo es que por lo menos pues de marzo a octubre, cuando va a ser barata la electricidad, va a ser en las horas solares. Y en invierno, que es cuando sopla el viento, pues a lo mejor sí tienes alguna, además de horas solares, pues a lo mejor por la noche tienes precios asequibles. ¿Cuánto cuesta si lo cargas en casa? Pues va a depender mucho de la tarifa que tengas. Sí, pero aproximadamente. Si eres cuidadoso y procuras recargar cuando la luz está barata, eso quiere decir que tienes una tarifa con precio variable, pues te puede costar menos de 1 euro cargar 100 kilómetros. 100 kilómetros. 100 kilómetros. 0,8, o sea, yo he estado cargando a 0,6 euros 100 kilómetros. Si no eres tan cuidadoso o tienes una tarifa de precio fijo, como tiene la inmensa mayoría de los consumidores, pues como mucho a lo mejor te va a costar, si tienes una tarifa muy mala, pues del orden de 2 euros. Un poquitín más, un poquitín menos, del orden de 2 euros. O sea que la franja de cargar en casa te puede ir entre eso, entre 0,7 y 2 euros. En el caso más desfavorable, estamos hablando que si, por ejemplo, fuera durante el día en horario solar, pues el coste sería bastante menos. Sí, 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 ya te digo, yo de día en horario solar, esto que es fin de semana y tienes el precio muy bajo, yo he cargado a 0,6 euros 100 kilómetros. Vale. Eso es muy barato. Sí, y más a cómo está el precio del combustible hoy en día. Bueno, ahora está bajando, pero a ver, por esto que te estoy tratando de transmitir de que tenemos plan de descarbonización, este precio de los combustibles que estamos viendo en las gasolineras ahora, esto no se va a mantener así. O sea, si esto se mantiene así, si el precio del petróleo bajara por lo que fuera, bajara mucho, ya se encargarían los estados de meterle impuestos, porque lo que no puede ser, perdón, de meterle más impuestos. Porque lo que no puede ser es, bueno, pues que sea más barato, que la gente diga qué barato son los combustibles fósiles, eh, voy a coger el coche para ir a por el pan que está ahí a 50 metros, ¿sabes? Eso es lo que hay que tratar de evitar, porque al final todo eso es emisiones que está echando a la atmósfera, que es lo que se quiere evitar. Los combustibles ahora mismo están de bajón, pero si nos fijamos a largo plazo, si vamos viendo año tras año, yo me imagino, porque sigo diciendo que tengo la bola rota, pero lo que me imagino es que cada vez va a ser más caro llenar el depósito, Ok, natural o artificialmente. Ya digo. perfecto, Entonces, perfecto. eso es lo que puede costarte si recargas en casa. Otra cosa es si recargas fuera de casa en cargadores de estos. Bueno, fuera de casa te puedes encontrar recargas gratuitas desde que sea gratis Sí, a recargas pues donde a lo mejor los 100 kilómetros pues te pueden salir por 4 euros, 5 euros fácilmente. sí. Ok. Sí, pero bueno, el intervalo es asequible, ¿no? Para cómo está en la época en la que estamos actualmente. Y dentro de 5 años mucho más, porque la Claro, electricidad ya... conforme se implante más la generación de energía mediante energía renovable, ya sea eólica o solar, pues lógicamente tendremos muchas horas en las que el precio de la energía sea muy barato, sobre todo en hora Ujú. solar, y si se carga en esas horas, tendremos precios muy competitivos. Correcto. En contraposición de lo fósil, que puede tener sus momentos, pero que la visión a largo plazo es que va a ser cada vez más caro. Ok. Ese diferencial cada vez va a ser más alto. Pues Paco, muchísimas gracias por tu tiempo. Me quedo con varios detalles, sobre todo la parte que has comentado de cómo está reduciéndose el precio de la energía en hora solar, gracias a la energía solar fotovoltaica, del futuro del almacenamiento y de lo económico que puede llegar a ser
cargar un vehículo eléctrico. Muchísimas gracias por tu información. Creo yo que nos veremos en otra tertulia Yo para, cuando quieras, y ya para ves que yo seguir, tengo mucha cuerda. para seguir ampliando información y nada, darte las gracias por todo. A ti, Joaquín. Ha Hasta la sido un próxima. placer, ¿eh? Hasta luego. Hasta ahora. Adiós.